Comenzando en 3, 2, 1. Por favor, Diego, veas un podcast completo, sí. ¿Sabes de lo que tenemos siempre que huir como si fuera la peste? ¿De qué? De los hambrientos de poder. No ponernos nunca a su... Ay, empezó muy arriba, viejo. Uy, gonorrea, empezó muy arriba. Pero no lo voy a pausar tanto, pero empezó muy arriba. Solo ese pedacito. Escuchen. Uy, viejo, tranquilo. Ey, tranquilo, viejo. Uy, mano, la tiró lejos. La tiró muy arriba esa cosa. Uy, mano, das. No, mano. Uy, gonorrea. Escucho. Me muere mi rey. ¿Sabes de lo que tenemos siempre que huir como si fuera la peste? ¿De qué? De los hambrientos de poder. No ponernos nunca a su alcance. Si no estamos perdidos. Durante 99 viajes a la India y 120 a Asia, no he hecho otra cosa que buscar sabios que pudieran responderme a los grandes interrogantes de la vida. No la amas a ella, lo que amas es las sensaciones agradables que te producen tu sistema nervioso. Desde esa mente no puede haber amor. Me decía un maestro, ¿acaso la vida no es ya lo suficientemente dolorosa para encima, por ignorancia, por estupidez, por necedad, añadir sufrimiento al sufrimiento? ¿Qué es lo más importante en esta vida? A mí eso... Uy, gonorrea, Mano, ¿yo dónde encontré esta mierda? ¡Qué hermosura, huevón! ¡Ah! Ey, parce, me tienen que meterle serio a esta mierda. Papi, en serio, les va a servir mucho. Marica, es muy... ¿Acaso la vida no es lo suficientemente dura para meterle sufrimiento al sufrimiento? 82 años. Tiene Lo 82 años, único que siento parce. es no haber dedicado toda mi vida a amar más. Los colombianos que abran una cuenta de 430.000 pesos antes de fin de mes podrán ganar fácilmente 12 millones. Yo ya no tengo arreglo. Das, yo tampoco. Bienvenidos a un nuevo episodio. El invitado que traigo hoy es una maravilla y estoy chimba de deseando podcast. presentarlo. ¿Para qué? Es maestro de yoga. Vas y mañana para el escritor. estadio. Tiene más de 250 ¿dónde no lo vemos? libros publicados. ¿Está para el estadio? Y lleva 82 años ¿Me invitaron la buscando, boleta? ¿Cuánto vale? observando y hallando respuestas a todas aquellas preguntas y todos aquellos temas que a nuestra comunidad, y yo me incluyo, Uy, papi, nos interesan no la amas a ella. Amas lo que ella te hace sentir. tanto. Así que sin más dilación, os voy a presentar a Ramiro Calle. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Consígame boletica barata. Oye, es un placer tenerte aquí, de corazón. Tenía muchas ganas de hablar contigo. Igualmente espero que encontremos la manera de invitar en profundidad. ¿Cierto? ¿Cómo sería? Ojalá. Quería regalarte Uy, parce, qué nuestra rico, cajita qué de rico. suplementos para Muchísimas que te la lleves. gracias. Es tan bonita que la vez pasada Ajá. que me disteis una Luis Sí. cuando fui a dar de comer a los gatos que todas las noches les doy de comer en la puerta de mi casa. Ajá. En un minuto alguien se la llevó. ¿En serio? Así que Pues mira, ahora te la Por volvemos eso, a dar. hombre, Esperemos las que 30 esta vez lucas no a la la vez lleves y a- vamos. Tú hoy cuando dé de comer a los gatos tendré especial cuidado. Guárdala bien. Tú me acabas de regalar este libro. Es el último, ¿verdad? El último, concentración y meditación para dummies, es decir, para personas que se inician. Perfecto, me va a venir No, genial, es la que verdad, pareciera que, porque yo parce, sí que pero soy a lo un bien, dummy. Lo importante ese cucho da tanta vibra de tener tanta sabiduría, da tanta vibra de saber tanto, por la forma de hablar, de moverse y por su vejez. Más sabe el diablo por viejo que por diablo, listo. Marica, a lo que es. no es que seas un Aguanta, dummy. léelo. Lo importante es que dejes de serlo practicando. Totalmente. ¿Eh? Totalmente. Tengo un montón de preguntas que, como ya te he dicho fuera de cámara. Yo ya te hago una, ya que me has invitado a que te pregunte lo que quiera. Sí. René, ¿meditas? No, he llegado a Yo no a medito. meditar. No quiero Verdad, qué pensar ni de qué manera, ¿no? Porque me refiero, como en Parece un todos estos filósofo, temas tío. habrá maneras y maneras de hacer las cosas. Sí, Así das, que a tuve mí una también. época en la que me interesé por la meditación
Y lo que yo intenté era a través de la respiración y a través de unas pautas, ¿no? de unos vídeos, una aplicación que me llegué a descargar en su momento, intentar desconectar del ruido Alguien y del hacer chat una serie de medita. ejercicios. Y eso lo estuve Pero intentando. no has dejado de meditar porque te hayas iluminado. No llegué a iluminarme en absoluto. ¿Sabes lo que decía Franco Battiato, el gran cantante italiano, cuando le preguntaron por qué meditas? Dijo, para poder desconectar, aunque sea unos minutos, de esta terrible realidad. Es una buena frase, la verdad. Yo creo que la meditación, sin duda, en los tiempos en los que ¡Qué corren, de aunque suene puta como a video nos cliché, vamos a tirar! es algo que puede ser muy necesario, sobre todo por eso, porque estamos rodeados constantemente de ruido, de estímulos, y ya estamos como en la rueda del hámster, y creo que es importante encontrar momentos de silencio. Madre, ya se comita, Hace muchísimos años, cuando yo abrí el centro de yoga, llegó un periodista a entrevistarme. Yo le hablé mucho de meditación. ¿En serio, Serra? Y me dijo, ¿De qué? tanto meditar te vas a volver loco. Y le dije, no, ¿quién se va a volver loco eres tú por no meditar? Está muy bien respondido porque la gente se piensa que cuando uno tiene momentos para sí mismo, siempre le da la sensación a muchas personas de que esa persona al aislarse se va a volver loco o raro, ¿no? Y es más bien al revés. Yo creo que si estás muy cerca del mundo y constantemente sobreestimulado y constantemente recibiendo feedback de otras personas y pendiente de otras personas, es ahí cuando acabas perdiendo el norte. Sí, eso ya nos lo anunciaba el gran psiquiatra Jung. Decía que si nos externalizamos demasiado, nos vamos alienando, enajenando. Hay que volver al hogar interior. Esta es la enseñanza íntima, secreta de la parábola del hijo pródigo. Sale hacia afuera, en lo exterior no encuentra aliciente al final y tiene que volver al hogar, que es el hogar interior, y reconciliarse con el Padre, que es el ser más profundo. Qué bueno, qué bueno. Te quería hacer una pregunta muy potente para mí, que me imagino que será compleja y amplia, pero a día de hoy se habla mucho de propósito, ¿no? Y yo soy alguien que también siempre ha estado en busca de su propósito o de entender su propósito. Me gustaría preguntarte si es posible vivir una vida plena sin propósito o hay que encontrarlo. Aquí será una gran paradoja. Vale. Hay que tener propósito, pero tampoco obsesionarse con el propósito, no convertir el propósito en una especie de esquema, de dogma, sino que el propósito es orientativo. Y a partir de ahí como dice un antiguo adagio zen, hacer el camino sin camino es el verdadero camino. Claro. Hoy en día, como está de moda todo lo que... Eso es como el Caballero Gaucho, ¿cierto? Caminante no hay camino. O eso donde salió, que venga, ayúdeme. Ya te leo, Anderson, que la idea te lo borró, yo ya te lo leo. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Fue más con anglosajonas y francas, las hispanas casi desaparecerían y serían más árabes o personas por las invasiones musulmanas, aunque eran muy brutos, casi no dejaron herencia genética en Europa latina. La espiritualidad o pseudo-espiritualidad. Muchas veces todos estos, digamos, propósitos se tergiversan. El propósito de encontrar un sentido a la vida, el propósito de ser yo mismo, el propósito de alcanzar un estatus, de triunfar en mi profesión. Pero es que en Oriente el propósito no se entiende como lo ha degenerado o degradado Occidente. En Oriente hay un propósito: mejorar como ser humano, humanizarme, poder liberar mi mente de odio, de rabia, de celos, para que pueda florecer lo mejor de mí mismo. Luego el propósito es muy concreto, es un propósito de transformación y de mejoramiento. René, al nacer se te han dado unos instrumentos, un cuerpo, una energía, una mente, unas emociones. Está en tus manos
poder perfeccionarte y mejorarte, o por el contrario, degradar. Hay un adagio que reza: lo que no evoluciona, degrada. ¿Sabe? Cositas, Milo, me tiene pero Claro. clavado, Es que mano. es importante eso que Ahorita has la busco mencionado, por de que Enix. no hay que obsesionarse con el propósito y que el enfoque Exacto, que hijo de puta, de parce, prácticamente yo, todo el mundo, un en enfoque que serio, que serviría hijo para de cualquier puta, individuo, mano, pero es el mucho. de mejorar esos Eso. atributos, ¿no?, que uno tiene. Eso es lo general. Lo otro son enfoques y propósitos de nuevo mundanos, egocéntricos, egoístas, esta mente adictiva. Pero el verdadero propósito es común. Si hemos nacido como seres humanos y pensamos que tenemos conciencia y voluntad, vamos a tratar de vivir de una manera más noble, más cooperante, y eso es lo más importante. Qué bonito. Hablando de importancia, ¿qué es lo más importante en esta vida? Lo más importante, pasar por ella ayudando a los demás, ayudando, cooperando con tus coincidentes vitales, sean humanos o animales. Esta vida en realidad tiene un sentido, que es que los unos podamos cooperar con los otros, sino qué objeto tiene este vivir desde un punto de vista o actitud egocéntrica, aversiva, donde nuestra mente solo es gobernada o conducida por esa búsqueda frenética del placer y ese odio al dolor. Hay que encontrar otra manera de ser y de relacionarnos. Nos preguntamos hace milenios qué es la vida. Qué hijo de puta. Qué bueno que comentes eso, porque yo lo he Qué hijo de experimentado puta, en mis mano. propias carnes. Gran parte de mi vida yo estuve buscando mi placer, Me mi dio bienestar mucho, y lo me que dio yo consideraba mucho, que me me dio merecía, mucho y en el trabajaba frente, en mano. aras de conseguir cosas para mí, ¿no? Que algunas eran más nobles que otras, pero yo estaba en esa rueda. Y no fue hasta Se que llama maduré un poco Misterio, y Alma y pasaron Sentido de una la serie de Vida. cosas en mi vida cuando Ramiro Calle y René descubrí Zeta. que el estar tan pendiente de mí mismo me estaba haciendo daño y me estaba causando muchísima ansiedad y no me gustaba ni la vida en general. Estaba como agobiado y angustiado. Y cuando empecé a centrarme, que sigo en ese proceso, no es que ahora sea yo un santo ni nada, pero en intentar ayudar a los demás o de dar sin pensar en recibir nada a cambio, simplemente ser de utilidad, ¿no?, de manera natural y espontánea, mi calidad de vida y mi bienestar ha mejorado muchísimo. O sea, bueno, ese es el mayor cambio de mi vida, quizás. Eso es seguro, porque de alguna manera nosotros tenemos que proponernos, ya que hablamos de propósito, despojarnos del exceso de ego para que pueda florecer, emerger nuestro ser más íntimo o más profundo. Lo que es bueno para el ego es malo para el ser. Porque ¡Ah! Ey, Dash, vos podés, gonorrea. Lo que es bueno para el ego es malo para el ser. que pones tanta energía en tu autopersonalidad, en tu autoimportancia, en el ego, que pierdes esa energía para buscarte y ser tú mismo. Hay que aprender a despojarnos del exceso de ego para dejar que nuestra esencia comience a apuntar y a florecer. ¿Consideras que estamos incompletos? Totalmente. O sea, ¿qué es la evolución? La evolución es poner los medios para que de ser incompletos podamos ir poco a poco estando más completos. ¿Dónde está la dificultad? En que todo lo que hacemos en un 90% de las veces es para satisfacer, complacer al lado egocéntrico de la mente, en lugar de para complacer y satisfacer a nuestro ser más íntimo, más profundo. Si escucho lo que nos pasa, lo que más de uno somos, complacemos el lado
egocéntrico, más no el lado humano, gonorrea. Por ejemplo, lo que pasa a mí, que soy tan banal, que me gusta la fiesta, el descontrol. Ay, gonorrea, eso está muy personal, mi bro. Eso está muy, el documental se llama Misterio, Alma y Sentido. ¿Sabe qué, Beto? Usted me pone ese podcast y me está dando cachetadas de realidad. Aquí en China he aprendido todo lo que el señor ha dicho. Ha filosofado con mi madre he filosofado con mi madre y parece que se siente más tranquila de poder ayudar y estar para la gente. Ya que eso lo que te hace sentir mejor, parce, es que está tirando unos factos. Pero sin chimbear, de las poquitas veces que yo he sentido que alguien habla, papi, está hablando con una tan pulcro como tanta sabiduría gonorrea. Que hijo de puta podcast, weón. Como queramos llamarle, que es el que realmente conecta con el ser de las otras criaturas. Qué bueno. Disculpa que te interrumpa el podcast, pero traigo muy buenas noticias. Hasta un 40% de descuento en nuestros productos en zenlabs.com. Y dirás, bueno, ya los compraré más tarde. Este es el único momento del año donde hacemos descuento por Black Friday. Así que aprovecha ahora, entra en zenlabs.com y prepárate. Porque no solo puedes conseguir hasta un 40% de descuento, sino que tenemos una serie de regalos que puedes ir desbloqueando dependiendo lo que compres. No digo más. Zenlabs.com, te dejo con el podcast. Me gustaría preguntarte qué sigue siendo un misterio para ti después de 82 años de experiencia en este mundo. La vida, la muerte y algo, querido René, que sentí desde niño como algo incognoscible, pero que no aceptaba. Porque de repente me veo inmerso en este cuerpo, en este cerebro, en esta mente. ¿Por qué? Claro. Pero lo que es más grave, René, ya que estoy inmerso en este cuerpo, en esta mente, en este cerebro, ¿por qué todo es tan imperfecto? ¿Por qué, ya que me han metido en esta organización psicosomática, no es todo un poco más perfecto? Y cuando hablo de perfección hablo de compasión, de amor, de indulgencia, de benevolencia. ¿Por qué tenemos luego de haber encarnado en esta organización psicosomática luchar tanto para mejorarnos, regularnos, purificarnos y crecer? Ese es un gran misterio, eso es incognoscible. De la misma manera que por qué, ya que nacemos, encima hay que trabajar. O sea, sí, no he pedido nacer, pero encima que me traen aquí, tengo que trabajar y tengo que encontrar personas que en lugar de cooperar conmigo, me ponen dificultades, me hacen daño, me causan sufrimiento. ¿Sabes de lo que tenemos siempre que huir, como si fueran la peste? ¿De qué? De los hambrientos de poder. Los hambrientos de poder son una lacra. Solo tratan de utilizar, manipular, explotar y denigrar a los demás. Totalmente. Hay que estar muy vigilante para no acercarse, si podemos, a ningún hambriento de poder. Son auténticos enfermos. Se han pillado la gente que hace rappel, muchachos, los que escalan por montañas, pero el que rap es que el que es en espacio normal es que hay unas piedritas así. Para la gente ambiente de poder, nosotros solo somos una piedrita en que impulsarse para ellos subir más, huevón. Sí, hambrientos de poder, Juanchito suena con la de T. Mano, me pasó por mucho tiempo en algunos trabajos a la sombra de toda la gente que solo te utiliza, mano. ¿Qué más les voy a decir? Yo sí estaba hablando este señor. Les vemos como seres humanos porque llevan tu envoltura y la mía. Aparentemente dices, son como nosotros. No es cierto. No son como nosotros, decía el gran sabio Ramakrishna, que son duendes disfrazados de seres humanos. Hay que saber verlos, intuirlos, no ponernos nunca a su alcance,
si no estamos perdidos. Para el que nos esté viendo ahora mismo, y me incluyo, ¿cómo podemos detectar a esos hambrientos de poder? Sí, Anthony, nos lo vamos a ver todos juntos acá. Para que no entren en terminamos nuestra vida ese podcast y nos vemos el capítulo de Perros Criollos. Siempre, al final, aunque son estoy todo contento. Me gusta ser streamer, muchachos. Yo estoy disfrutando mucho eso. Gracias, mi bro, por estar ahí acompañándome con horreas. Perceptivo, si no dejas que te arrastren con sus juegos y magias, ves en ellos una intención pregunta. Ves en ellos que aunque incluso sean muy seductores, aparentemente agradables, todo es falso. Lo único que quieren es mostrar ese aparente almíbar que luego siempre se convierte en hiel. Perro, si su padre es uno de esos hambrientos de poder, bro, y tú no quieres serlo, hay dos opciones. Aprender todo sobre él. Lo tenés al pulmón, lo tenés al lado, lo tenés, sabes sus mayores secretos. Aprender todo para hacer todo lo contrario, porque la sabiduría es lo más importante cuando se aprende las cosas y para no volverlas a hacer. O tenés toda la opción de ser una persona con poder, y si querés ser grande, pues tenés todas las putas dogmas y doctrinas para que lo hagas. Algo amargo. Muchísimas gracias por eso. No, es que es verdad. No fallan, además todos están cortados por el mismo patrón. Es como si les hubieran dado un manual de instrucciones y todos siguen el mismo patrón. Por eso, si estamos muy atentos, iremos descubriendo qué hay detrás de esos hambrientos de poder que no tienen el menor respeto por ninguna criatura viviente. Quiero pensar que en un lado tenemos a, por ejemplo, esos hambrientos de poder, y creo que muy lejos de ellos, o quizás en el otro extremo, corrígeme si me equivoco, están todos aquellos sabios y aquellos maestros que, por suerte, algunos hemos podido conocer. Yo me imagino que a lo largo de tu vida habrás interactuado y conocido a muchos maestros y sabios. Me gustaría saber cuál ha sido un gesto o una palabra o algo que haya provenido de alguno de estos maestros o sabios que has conocido que te haya marcado para siempre. Me han marcado tantas, porque fíjate, durante 99 viajes a la India y 120 a Asia, no he hecho otra cosa que buscar sabios que pudieran responderme a los grandes interrogantes de la vida. Pero, por ejemplo, uno de mis grandes... Y justamente el libro que me estoy leyendo, muchachos, recomendado, apúntelo ya. Se llama, les lo voy a mostrar, Perros. Habla sobre un man que literal se iba a morir y fue a la India. Gonorrea. Se llama El monje que vendió su Ferrari. Ahí tengo 3 libros así. Perro, qué chimba. El poder de la sabiduría es muy importante, huevón. Si vamos a la India nos devuelven las ganas de ir de nuevo. Yo creo que sí. Yo amo la vida. Yo soy una persona que ama vivir. Gracias a Dios. Espirituales, babas y yo disfruto la de vida. Benares. Pero esas cosas hacen a uno ver la vida el muy chimba. único sentido de la vida es cooperar en mejorar las vidas de los demás. Es muy fácil hablar, pero a un ser humano se le conoce, como han dicho todos los grandes sabios, no por sus palabras, por sus actos. Todo está dicho, pero nada está hecho. Nos perdemos en palabras, pero al final, ¿qué ha cambiado? Es que si los grandes iniciados de la antigüedad, Buda, Jesús, Lao Tse, Pitágoras, tantos otros, levantaran la cabeza y vieran cómo está todo, se volverían a morir en tanto, porque parece que evolucionamos, pero estamos en realidad o estancados o degradando. Yegua,
en los países de Asia y Medio Oriente tienen demasiadas personas sabias, sí, gonorrea, pero las personas sabias uno las ve como pobres, no, pues, porque no tienen, la vida se enfoca en otras cosas, man, no en conseguir dinero, huevón, entonces estamos equivocados nosotros, no entiendo. En mi opinión y en mi experiencia, todos tenemos preguntas y buscamos respuestas para cuando las encontramos no hacemos nada con ellas, porque estamos tan vacíos que ni grandes enseñanzas, es que así, amor, es que así estamos buscando las preguntas, nosotros siempre queremos hacer lo que nos da la hijo de puta gana. Entonces, si es algo que nos contradice por completo, nosotros decimos, no vamos a dar la razón, ahí sí está bien, voy a cambiar totalmente el concepto de mi vida. Por eso es la dificultad, parce. Antes hablabas del sufrimiento, ¿no? De uno como uno de esos misterios, ¿no? Sin resolver aún de la vida. Mi pregunta es, ¿por qué tenemos que sufrir? ¿Sirve para algo el sufrimiento? El sufrimiento consciente sí. Exacto. El sufrimiento maquinal, mecánico no. ¿Qué llamo sufrimiento consciente? Aquel, René, que te ayuda a tener más lucidez, más humildad y más compasión. Aquel que te identifica con las otras criaturas. Uh-huh. ¿Tú crees que si por un momento un torero tuviera compasión y lucidez y se identificara con el terrible sufrimiento de un toro, podría seguir siendo torero? Es imposible, es la ignorancia básica de su mente, su ego desmedido. Marica, voy a meter algo que no tiene nada que ver, pero anoche me pillé la película de Tron Legacy. Y a mí me gustó con Jared Leto. Jared Leto es una inteligencia artificial que solo vive cierto tiempo, pero usted sabe que la inteligencia artificial tiene el poder de aprender más y más y más. Según lo que está diciendo esta vuelta, la misión de Jared Leto era matar a una vieja, perdón por stalkeárselo, y el marica tuvo un poquito de sentido común con la vieja, huevón, y cambió todo el pensamiento. Es lo que está haciendo ese marica. Si un torero tuviera alguna cosa de bondad o algo por el toro, no volvería a ser torero. Puta. Su maldad psicológica, la que le conduce por un puñado de dinero y por fortalecer su ego a maltratar, herir a seres sintientes. Uh-huh. Cualquiera que sea de verdad lúcido ve que lo único importante es la compasión y que estamos en el camino para ayudarnos, que bastantes dificultades hay en esta vida para añadir sufrimiento al sufrimiento. Me decía un maestro, ¿acaso la vida no es ya lo suficientemente dolorosa para encima, por ignorancia, por estupidez, por necedad, añadir sufrimiento al sufrimiento? Totalmente, totalmente. ¿El ego sabes lo que es? Sí. Como subir por una escalera. Subir. Cuanto más subas, al final, más dura será la caída. Vale. La escalera del ego no lleva a ninguna parte. No tiene fin, ¿no? No tiene fin. Y además, al final, ¿qué? Enfermedad, vejez, muerte. Y tú imagínate, para una de estas personas que se jactan de ser algo, que creen que son algo, lo que debe ser brutal cuando les anuncian que hay que morir. Su ego se revela. Creen que lo controlaban todo con su estatus, su poder, su dinero. Y entonces es cuando se dan cuenta de que no controlan absolutamente nada. Es que menciones eso porque a pequeña escala yo lo he experimentado también en mi evolución, digamos, como persona. Y es que yo siempre he querido controlar las cosas, ¿no? Siempre he querido que todo lo que esté a mi alrededor funcione como a mí me hubiese gustado que funcionase. Y siempre me daba contra la pared porque de repente ocurren cosas que no te esperas, la gente te falla, tú les fallas a ellos y de repente te encuentras inmerso en una especie de caos que lo sufres principalmente porque en algún momento tú pensaste que podías controlarlo. Expectativas. Claro. Ciertamente. Es el ego diciendo, no, yo puedo construir mi vida y yo puedo dirigirme hacia donde pongo el ojo, pongo la bala. Y creo que parte de mi aprendizaje, y que probablemente dure muchos años más, va a ser ahí a dejar ir, ¿no? A dejar que la vida ocurra y yo adaptarme a la vida más que intentar que la vida se adapte a lo que yo quiero.
Fluir. Si tú te caes en la arrolladora corriente de un río, si le opones resistencia, te agotas, te desgastas y te ahogas. Si sabes fluir, el río te va llevando al final a donde tienes que llegar. Pero ese fluir no puede ser ciego, ni maquinal, ni mecánico. Ese fluir tiene que ser lúcido, tiene que estar arropado por la ecuanimidad, por el equilibrio, por la benevolencia. Hay distintas maneras de fluir. El fluir mecánico maquinal y el fluir lúcido y consciente. En principio, todos somos máquinas. Todos. Pero, ¿qué diferencia hay entre la máquina y nosotros, René? Hay una esencial. La máquina no se da cuenta que es una máquina. Tú y yo nos damos cuenta. Somos máquinas y podemos empezar a hacer algo para desautomatizarnos. Parce, si pillan el cucho como explica, él mismo hace las preguntas y él mismo las responde ahí mismo. Marica, parce, qué hijo de puta podcast. Qué hijo de puta podcast, muchachos, desautomaticémonos. Desrobotizarnos y ser más conscientes y por tanto humanizarnos. Qué maravilla. No lo había visto así. Pero ser consciente de tu propia esencia, ¿no? Y de tus propias limitaciones. Exacto, de la propia finitud. Claro. Todo es transitorio, todo es relativo, todo es impermanente, todo viene y todo parte. Marica, hablando de la impermanencia, imagínense que la película se trata la de Tron Legacy, de cómo la inteligencia artificial logra no tener 20 segundos de vida, sino supuestamente toda la vida. Entonces hablan de ser impermanentes, huevón. Marica, nosotros en la vida somos impermanentes porque es que nosotros... Pero si el testigo de todo ese movimiento, de que todo viene y todo parte, se mantiene en calma, empieza a descubrir la última de Tron, que hay otra manera de ser, otra posición diferente en la vida para no estar siempre desgarrándonos y tratando de someter a los demás. Qué bueno. Me gustaría compartir contigo una frase que escuché recientemente y que quedó reverberando en mi cabeza y sobre todo en mi corazón, y me gustaría saber qué te suscita a ti. Y dice así: el alma también florece en la espera. La paciencia. Juego de palabras que me gusta hacer. Ciencia de la paz, paciencia. Saber esperar. Hay algo que aquí he aprendido en China, muchachos, nos habla desde China, y es que tienes que saber desde lo más consciente sobre actitudes y aptitudes de las personas, no enfocarnos en la persona, sino de saber manejar su vida y poder fluir con esos conceptos de vida que esos mismos caminos te están dando. Es como ponernos en los zapatos de las otras personas, no fijarnos cómo son, sino que colocarnos en los zapatos y aprender más de ellos. Sabiendo esperar, con ánimo estable, con ánimo ecuánime, podemos florecer en una dimensión de conciencia totalmente diferente. Recuerdo que Buda aconsejaba a sus discípulos: nunca permitiré que nadie me perturbe. Y Teresa de Jesús decía que nada te turbe. Tratar de mantener la calma. Si hay calma hay visión clara. Si hay visión clara hay acción lúcida. Si hay acción lúcida, ahí sí que le damos un sentido a nuestra vida. Creo que es algo que, al menos a mí, reflexionar sobre esto me ha dado muchísima perspectiva, porque sí que me he visto envuelto en estos ritmos en los que vivimos la gente de mi generación y de las nuevas generaciones, sobre todo, de inmediatez, ¿no? De creer que porque todo es fácil de conseguir y cada vez se consigue más rápido, después cuando tienes que esperar por algo que no sabes ni qué es, ni hasta qué punto te viene bien,
te desesperas durante el proceso y muchas veces tú mismo la arruinas, ¿no? Y yo ahora mismo me encuentro en un proceso de, en muchas facetas de mi vida, dejar que mi alma florezca mientras espero a lo que tenga que venir, pero es muy complicado, porque es incertidumbre. Pero es muy complicado porque no yo nos soy lo en han esa y lo estoy enseñado. sintiendo, muchachos. En mis Yo afán memorias, no tengo. insisto mucho. Hoy que me dijeron tanto que por qué la mansión de Westcol, por ejemplo, mucha gente me dijo, ¿por qué no hablaste con Muñe para la mansión de Westcol? Bro, yo quiero que mi proceso sea real, sea orgánico, paso a paso. Yo afán no tengo, las cosas van a pasar. En que todo lo que aprendí de niño no me ha servido para nada. No me enseñaron a sonreír, a relacionarme armónicamente con mis compañeros. No me enseñaron a amar la poesía. No me enseñaron a abrazar un árbol. Aprendí muchas cosas en la escuela para luego tener que desaprenderlas. Luego se volvieron obstáculos. ¡Sí! Uy, gonorrea, ese cucho sabe demasiado. Papi, eso es una comida. No pues que soy más flaco, eso es una comida totalmente normal. Cachivaches dentro de mí que tenía que arrojar por la borda. Lo importante es un aprendizaje adecuado, que todos reflexionemos. Estoy aquí, me he convertido, sin saber por qué, en un paseante por este planeta. ¿Qué voy a hacer? Aquí estaré 70, 80, 90 años. ¿Qué quiero hacer en este paseo por este planeta? ¿Quiero destruir o quiero construir? ¿Quiero relacionarme amorosamente con los demás o con odio y con rabia? ¿Qué quiero hacer? Pero hay que eso lo que estás diciendo. Comprender que al final uno mismo es su maestro, su discípulo, su terapeuta y su enfermo. Eso es importante porque, sobre todo a día de hoy, también creo que muchos de nosotros, yo me incluyo, estamos buscando maestros, estamos buscando referentes, estamos buscando a otra persona que nos dé las respuestas a las preguntas que nos preocupan. Y empiezo a sospechar que solo uno mismo puede responderse a esas preguntas. Pero René, insisto, todo está dicho, pero nada está hecho. Pero si ya hemos tenido en la humanidad, hayan existido históricamente o no, eso no importa. Si ya hemos tenido los más grandes iniciados, ¿qué más queremos? Pero si hemos tenido a Buda, a Mahavira, a Jesús, a Lao Tse, a infinidad de maestros. Mira que Jim el Cucho, como habla de Jesús, de Buda, de otra gente, y para nada ha metido religiones, ¿sí me entienden? Ni esas maricadas. Él habla de Jesús como si fuera un maestro, weón, como si fuera alguien que nos dio conocimiento. Qué chimba la vida desde el punto de vista de ese señor, weón. Mentores. Y nos han dejado y legado sus enseñanzas. Pero ¿qué más queremos? Pero es que miramos tan lejos que no vemos lo que está a nuestro lado. Si yo mañana me fuera a una isla y me dijeran, Ramiro, solo te dejamos que te lleves 4 libros, me llevaría el Bhagavad Gita por la tradición hindú, el Dhammapada por la tradición budista, los evangelios por la tradición cristiana y el Tao Te Ching por la tradición taoísta. Y ahí está todo. Pero es que el ego es como una boa que no tiene estómago y tiene que estar comiendo y comiendo y comiendo y nunca para. Esa es la dinámica. La Biblia, no digo todos los libros, siempre los libros de las 4 mismo. religiones más importantes. Más amores, más orgasmos, más coches, más trajes y vestidos, más honores, más estatus. Y así constantemente, no tiene fin. Está tan sediento que no tiene fin. Pero aquello, si yo mañana me fuera a una isla y me dijeran, Ramiro, solo te dejamos que te lleves 4 libros, me llevaría
el Bhagavad Gita por la Bhagavad Gita, no sé cómo se traduce. tradición hindú, Es coloque la Biblia hindú, se llama la Biblia hindú. Dhammapada por la tradición El Dhammapada por la tradición budista, el libro de los budistas, los evangelios por la Biblia, tradición cristiana por los y el cristianos, Tao Te Ching por la tradición taoísta. Y ahí está todo. taoísta, Pero es que el ego es como una boa que no tiene estómago y tiene que estar comiendo y comiendo y comiendo y nunca para. Esa es la dinámica del ego, no parar, siempre más de lo mismo, más amores, más orgasmos, más coches, más trajes y vestidos, más honores, más estatus. Y así constantemente, no tiene fin. Está tan sediento que no tiene fin. Pero ¿a qué eso no nos lo enseñan desde niños? No nos dicen, cuidado, que puedes tener un amigo, un enemigo. El ego, si lo dominas, puede ser un mayordomo que te ayude. Pero si no estás perdido, es un reyezuelo, un oligarca perverso que va a regir y condenar toda tu vida. Y tanto vives para el ego que al final, como Alejandro el Magno, que murió con 32 años atormentado, insatisfecho, sin poder lograr vencer en su campaña de la India, le cogieron unas fiebres y murió insatisfecho. ¿Para qué? Totalmente. De hecho, hace poco dimos nuestro primer evento y tuve la oportunidad de hablar delante de muchas personas y luego recibí un feedback maravilloso, tanto de mis familiares como amigos, como conocidos, y se escucha mucho esta frase de vas a llegar lejos, o qué lejos estás llegando, o qué lejos vas a llegar. Y el otro día estaba yo en misa y estaba reflexionando y me vino una frase a la cabeza que considero que nunca he escuchado, pero que igual alguien la ha dicho, pero bueno, retumbó en mí y era, no quiero llegar lejos, quiero llegar cerca. Y lo estuve reflexionando y pensé, se habla mucho. No quiero llegar lejos, quiero llegar cerca. No entendí. Es como la película del psicópata que mata a alguien narcisista incompleto de lograr una dirección enfocada. ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¿Vale? ¿Sí ven? Mucho a día de hoy, ¿no? Tienes que llegar lejos, intenta llegar lo más lejos posible. Y lo estaba pensando y digo, qué horror, ¿no? Porque llegar lejos, ya la propia acepción de la palabra implica alejarse de todo. Y creo que es precisamente lo que he estado intentando hacer en este primer tercio de mi vida, que es intentar llegar a algún sitio lejos de mí y lejos de lo importante. Y ahora creo que estoy en una etapa que espero que dure hasta el fin de mis días, que es la etapa de llegar cerca. Quiero llegar lo más cerca posible. Lo más cerca posible de Dios, lo más cerca posible de mi familia, lo más cerca posible de todo lo verdaderamente importante. El problema de esta sociedad, da igual ahora en Oriente, en Occidente, es que es todo hacia afuera y nada hacia adentro. Claro. Hacia afuera es siempre lejos. Todo está lejos. Hacia adentro todo está cerca, porque eres tú mismo. No se trata de imitar a nadie. No se trata de perseguir falsos ideales. No se trata de tener expectativas triunfalistas e inútiles. Lo que se trata es de aproximarse a uno, estar bien contigo mismo y estar bien con los demás. Qué bueno. ¿Te arrepientes de algo? De tantas cosas, sí. Como aquel maestro que cuando está muriendo le preguntan, por favor, resúmenos tu vida. Y dice, fracaso tras fracaso tras fracaso. Pero lo importante es que se da cuenta. Claro. Me arrepiento de miles de cosas en el sentido más noble de la palabra. Metanoia. Quiere decir, darte cuenta y cambiar de proceder en lo que no haya sido correcto.
Y todos los días hay que aplicar la metanoia. Hay que darse cuenta de hasta qué punto nos equivocamos, nos confundimos, pero no ser excesivamente indulgentes ahí con nosotros. Querer cambiar, modificarnos, mejorarnos como el escultor que con paciencia va esculpiendo el bloque de mármol. Donde Gueto Posada estuviera, que ahora decía que el pasado es muy importante y todo eso, escuchar a ese señor, ya nos tiene que pedir perdón a todos, huevón. No se va esculpiendo, mira lo que dice el señor, huevón. Uno diario se va esculpiendo, huevón, escucha esa mierda. Buenísimo eso que comentas, porque realmente yo me he dado cuenta de que una vez más la gente se suele desesperar porque no nota cambios en el corto plazo. Pero es fascinante si uno tiene la paciencia y la humildad suficiente para reconocer cada día lo que va haciendo mal, aunque repita los mismos errores, ¿no? La capacidad que tiene uno de cambio a largo plazo. Si estás 4 años, por ejemplo, todos los días haciendo un poquito más de lo bueno y un poquito menos de lo que ya no tiene que ver contigo, lo vas a notar. Lo que pasa es que la gente se rinde y se agobia y se ahoga en un vaso de agua, ¿no? Como se dice a veces. Porque empieza un proceso de cambio, un proceso de metanoia, y al 4.º día, entre el esfuerzo y que no ve cambios, dice, nada, vuelvo a donde estaba antes. El hecho mismo de ver que no cambias ya es un cambio. El hecho mismo de por fin descubrir de lo que debes desprenderte, lo que tienes que arrojar por la borda, ya es un cambio. Es como la gente cuando me dice, Ramiro, es que no logro estar atento. El hecho mismo de tener atención a que no estás atento es una forma de atención. Claro. Pero hay que hacer un ejercicio de humillarse. Fíjate que no digo humillarse, que lo sentimos este término como peyorativo. No, humillarse. Aprovechar todo para cultivar humildad. Si esta humanidad desarrollara humildad y compasión, cambiaría por completo la faz del mundo. ¿Y qué le dirías, por ejemplo, a todas aquellas personas que han perdido la esperanza tanto en sí mismos como en el mundo que les rodea? Les diría 2 cosas, aunque lo entiendan simbólicamente. Pero no olvidemos que el símbolo, como el mito, apunta más allá del símbolo y más allá del mito. Es una forma de expresión. Les diría, la mano invisible sigue estando dentro de ti, dispuesta a ayudarte, a sostenerte, a guiarte. No desfallezcas, no desesperes. Y les diría, en todos nosotros hay una reserva de energía. Yo le llamo el segundo aliento. Cuando... Espere. Parce, qué puta descripción del Cucho. El señor, ese Cucho es sabio. Cada vez que habla se llena de verdad. Me dice Tamarlor. Hoy la gente se desespera por no conseguir todo inmediato. No permiten que las cosas tengan su proceso y comparan con quien ya lo tienen todo, sin pensar que cada uno crece con contextos, situaciones y ambientes distintos. Además, las redes sociales no ayudan. Vemos influencers lograr todo rápido, pero pocas veces nos preguntamos si lo que muestran es realmente cierto. Salud. Por eso ustedes, gonorreas, son bendecidos de ver el proceso del beta orgánico, real. Aquí estamos, mano, paso a paso, mostrando la realidad. Yo siempre trato de mostrarles mucho la realidad. Parce, me gusta mucho eso porque yo soy una persona que en todos los cambios que he hecho en mi vida me volví una persona mucho a lo que dice ese señor, huevón. Humanizarnos, lo más importante es humanizarnos. Yo siempre he escuchado esa frase, un día la escuché y yo dije, qué chimbo humanizarnos, pero ahora estoy entendiendo qué significa humanizarnos, huevón. Mira que todo el mundo está mecánicamente, todo el mundo es mecánico, todo el mundo sus planes mecánicos, trabajo, estudio, el fin de semana las cervezas, pero humanizarnos, empezar a sentir más, empezar a ver los pequeños detalles de la vida, empezar a compartir conocimientos, huevón. Pero qué chimba, huevón. Qué chimba documental, muy buen momento para verlo. Es increíble
It's amazing, bro. ¿Tú crees que ya no tienes más fuerza? Sí. Está la reserva de energía como en un coche, la reserva de gasolina. Tienes que sacarla a flote, tienes que activarla y sobre todo comprender que si los más grandes han padecido las noches oscuras de la vida, los seres humanos más normales pasamos todos por esos momentos de desfallecimiento. Es el verdadero, si a Zac Efron le dicen que no, ahora que nos esperan nosotros los simples mortales. Pero cuando tocas fondo es cuando puedes reflotarte otra vez. Confía en la mano invisible. Eso nos lo enseñó Goku gonorrea. Nosotros los de la generación de Goku tenemos que entender mucho eso. Goku siempre que estaba en las últimas gonorrea que iba a perder cualquier batalla, sacaba una nueva transformación de la verga y sacaba más poder que anteriormente. Entonces imposible pues que más de uno de los que hay, papi, nuestro Goku no nos enseñó, mano, todo eso. Nuestro Goku nos enseñó toda esa mierda. Ustedes saben que sí. Pero bueno, dos cosas sobre eso que me han encantado. Algo que a mí me ha ayudado personalmente y de lo que hablo mucho cuando tengo oportunidad últimamente es en entender, no solo saberlo, intuirlo, pero entender que cada persona que ha pasado por este mundo haya sido muy grande o haya pasado muy desapercibida, da igual, más pequeña, más alta, más lista, más tonta, todos han sufrido. Todos han tenido esas noches oscuras, todos han tenido momentos de desesperación, todos han experimentado el amor de alguna manera y muchas veces yo creo que pecamos de esa especie de egoísmo de por qué todo lo malo me pasa a mí, ¿no? O por qué tengo que sufrir yo ahora esta enfermedad o esta tragedia o esto con lo que no contaba, sea lo que sea. Y realmente yo profundizo todos los días en eso y digo, ¿quién soy yo para quejarme si absolutamente todas las personas que están vivas ahora mismo están sufriendo por cosas distintas o similares y todas las que ha habido anteriormente y las que habrá después? Nadie se libra del sufrimiento. Lo único que podemos hacer muchas veces, René, es cambiar la actitud. Claro. Como aquel general alemán que después de perder la guerra dijo, hasta ahora yo controlaba los hechos. Ahora lo único que puedo controlar es mi actitud ante los hechos. Hay que cambiar la actitud. Por eso es tan importante humillarse, que no es resignación fatalista, es aceptación consciente de lo que es inevitable. Y es muy importante. Bueno, real, lo que yo les decía ahorita, huevón. No, lo que yo les decía ahorita, huevón, no se puede controlar las cosas, lo único es no preocuparse. Goku perdió contra Ginyu para después ganarle a Freezer. Vamos a caer en los pequeños errores, en la propia hipocresía, en el dolor del alma, hasta que aprendamos que podemos evolucionar a un ser mejor. Y ahí ganaremos las grandes batallas. ¡Oh, Sara! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Eso es lo que yo oí del estoicismo. Él está explicando en este momento totalmente sobre el estoicismo. De penetrar y conocer el sufrimiento. Desde mi punto de vista, la persona más clara, más contundente en la predicación del sufrimiento fue Buda. Pero todo el mundo habla de Buda y nadie le sigue. Por eso escribí un libro que se llama La sonrisa de Buda. Todo el mundo habla de él y nadie le sigue. Porque Buda dijo, sin ambajes, de una manera directa, contundente, la vida es sufrimiento. Lo que tú dices, todos sufren. Un cachorro, un pichón, un ser humano, todos sufrimos. Pero lo que hay que aprender es a enfocar ese sufrimiento sin añadir sufrimiento. Brian, amor, ¿cómo estás? Parchate. Y sabiendo que el sufrimiento nos entrena. Que como le decía un maestro a sus discípulos, y si no tienes dificultades, búscatelas. Porque si no, nos vamos quedando atrapados en la falsa personalidad. Y no hay nada más grave que estar en la falsa personalidad, porque es vivir de espaldas a tu sol interior. Qué bonito eso. Has mencionado la mano invisible
como concepto que me ha encantado, ¿no? Como algo que te agarra cuando ya tus fuerzas fallan. Me gustaría preguntarte qué o quién es Dios para ti. Mira, No, en nos mis va a explotar la clases, cabeza. mucha gente me dice a veces, Ramiro, no hablas de Dios, no hablas del alma. ¿Por qué? Porque le damos cada uno una connotación. Si en una de mis clases de meditación, que hay 70 personas, pregunto, ¿qué opináis de Dios? Cada uno va a decir una cosa. ¿Qué opináis del alma? Cada uno va a decir una cosa, porque lo que es incognoscible no puede ponerse en conceptos ni en palabras. Es lo que se ha venido a llamar en la tradición cristiana la nube del no saber. No sabiendo es cuando sabes. En las nadas, en la nada interior, en el vacío, es cuando florece el todo. Pero todo eso en palabras no es nada. Experimenta, vive por ti mismo. Unos le pueden llamar Dios, otros el no Dios, unos el vacío, otros el todo, pero todos están atascados. Esto es como la política. Las ideologías no acercan, atascan. Es el apego a las ideas. Lo mismo pasa con el apego a creencias. No hay que moverse por creencias, hay que moverse por experiencias. Esto me ayuda, me humaniza, me transforma. Le doy la bienvenida. Esto me atasca, me atora. Lo que hago es apartarlo de mí. Claro. Y como individuos, ¿crees que todas las personas están capacitadas para discernir su propia versión de Dios, de alguna manera? ¿O crees que eso les puede llevar a alguna confusión que sea contraproducente para ellos? Es que, efectivamente, la creencia, el concepto, la idea, muchas veces, en lugar de expandirte, te limita, Vale. te coagulan. Hay que tener mucho cuidado con las creencias. Lo que hay que hacer es que la creencia me pueda abrir un camino hacia la experiencia y que yo por mí mismo pueda experimentar y darme cuenta de que no se trata nunca de confrontar, se trata de dar la bienvenida, acoger e investigar e investigar. Ahorita Sara, sí, no sé si está. Sara dijo que muchas veces buscamos la verdad y la encontramos si no hacemos nada con ella. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, un video como estos nos pueda cambiar o nos pueda ayudar en serio, o solo lo vemos así por verlo, mira chimba, mira teso y ya? O si podrá cambiar alguna perspectiva, algún enfoque, alguna si podrá cambiar algo en cualquier persona. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, si nosotros tenemos de este video, nos hará mejor persona de pronto mañana en algún sentido o alguna cosa? ¿Usted qué opina de Seymour? ¿Usted cree que sí? Van escribiendo. Claro. Y por supuesto, algo esencial. La palabra no es la cosa. Ya. La palabra Dios, la palabra alma. Unos son ateos, otros son teístas. Ahora se ha puesto de moda otro término, el transteísmo, que es que ni eres ateo, ni eres teísta. Okay. Estás más allá del ateísmo y del teísmo. Y así irán surgiendo. No lo conocía ese, la verdad. No lo había escuchado. ¿No? Conceptos. Vale. Bien. Eso es mucho. Unos están atorados porque se aferran a la idea de Dios, los otros igual de atorados porque se aferran a la idea de no Dios. Está mal, se la tiró toda. Yegua, yo creo en Dios y en que existe una energía superior, pero también pienso que a veces nos aferramos demasiado a lo divino para justificar lo que nos sucede. Es la misma que yo pienso. Eso nos impide mirarnos por dentro, reconocer muchas cosas, situaciones vienen de nuestras propias decisiones. Puedes hablar la fuerza nuevamente del universo. Puede haber fuerza que mueva en el universo, sí, pero al final somos responsables de nuestros caminos. A veces es más fácil culpar el externo que asumir lo que realmente nos corresponde. Bro, con respecto a eso, yo tengo... hay un filósofo que dice, creo que es Nietzsche, no sé quién. Creo que es Nietzsche. Si Dios muere,
el hombre se vuelve perfecto. Eso me marcó a mí mucho cuando estaba en el colegio. Y yo lo vine a entender hace poquito. ¿Cómo así? Sí. Por ejemplo, la gente pobre. La gente pobre, weón, llega y dice: ay, Dios, por favor, dame comida para mis hijos, una bendición, todas esas cosas. No, gonorrea. Si Dios muere, esa persona pobre tiene que salir, gonorrea, tengo que buscar comida, y se la rebusca. O ahora lo que dice mi parcero, justificamos: Dios, ¿por qué me pasó eso? No, gonorrea, fue culpa mía. Entonces es muy real que si Dios muere, el hombre se vuelve perfecto. Es imposible que un video cambie cosas tan directamente a largo plazo. Lo que me he dado cuenta yo con ese tipo de contenido es que da diferentes puntos de vista y de ahí uno ya decide inocentemente si le sirven o no. Seymour dice: Elon Musk dijo, los países más religiosos son los más ignorantes, atrasados y son los que tienen más hijos. No creo que le haya dicho así, era en inglés pues, pero más o menos. Dijo Seymour, eso lo dijo Seymour. El que trasciende la tiene re clara todas es que ustedes. Está más allá de conceptos, de ideas, de verbalizaciones. Uh-huh. Por eso todos los místicos han hecho referencia a un estado de conciencia que está más allá de la conciencia. Llevo toda mi vida, y tengo 82 años, querido René, investigando tanto en las místicas de Oriente como de Occidente, en las psicologías de las profundidades de Oriente y de Occidente. Y eso todos es los sabios la inteligencia artificial, llegan a la misma conclusión. Por cualquier lado que pruebes el océano, Anderson, aguanta. El agua es salada. Lo que difiere es el pequeño yo, la mente. Escuchen lo que yo escucho acá. Escuchen. Y todos escuchen. Los sabios llegan a la misma conclusión. Escuchen. Por cualquier lado que pruebes el océano, el agua es salada. Lo que difiere es el pequeño yo, la mente estrecha y coagulada, nos impide ver, nos aferramos a nuestros conceptos, ideas y quiero imponértelos a ti. Y entonces se crea fricción, competencia y al final odio, violencia y crueldad. Te enseño a ganar 250 euros en menos de una hora. ¿Qué? Solo tienes que hacer lo siguiente. Entonces, fascinante esto, me ha encantado. José Luis, yo tampoco. José Luis, yo tampoco, bueno. Ahora el chat, para que la gente se exprese como quiera, no amor, eso es de Kik, eso no. Y va relacionado esto que te quiero comentar ahora con eso. Cuando nosotros tenemos un diálogo interno y reflexionamos y tenemos ciertas conversaciones, conmigo mismo. ¿A quién le estamos hablando exactamente y quién es el que escucha? En realidad, todos nosotros somos consciencia periférica y consciencia interiorizada. El problema es que siempre estamos en la consciencia periférica. Vale. La dinámica de los órganos sensoriales, lo que hice, lo que voy a hacer, los proyectos, los recuerdos, las experiencias. Todo eso es como dar vueltas y vueltas y vueltas alrededor de una circunferencia y nunca te decides a ir al punto central de la circunferencia. Recuerda que termina eso, muchachos, y nos vemos perros criollos. Abajo, todo el día paseando por el camino arriba abajo sin ir al camino de la libertad interior. Hay que trasladarnos de la consciencia periférica a la consciencia interior. Pero ahí no termina el proceso. Luego hay que ir a la consciencia de la consciencia.
y luego hay que ir a la conciencia cósmica universal. Es un viaje, no es una peregrinación hacia afuera, no es tan fácil como que peregrinemos a Benarés o a cualquier lugar, a Lourdes sagrado, a la Virgen de Fátima. No, es una peregrinación interna, donde hay mucho que dejar, despojarnos. Teresa de Jesús lo explica muy bien. Es ir pasando diferentes mansiones, diferentes capas, hasta llegar al castillo interior. El castillo interior para unos puede ser la nada, para otros el todo. Unos le llamarán Dios, otros le llamarán el vacío. Da igual, es lo mismo. Porque hay diferentes laderas para llegar a la misma cima. Lo que hay que ser es muy respetuoso. Y porque haya una ladera que no es por la que tú vas, no denigrarla, no hablar mal de ella, tener sensibilidad. Y hoy en día la gente, como utiliza la lengua como un bisturí envenenado para herir unos a los otros, no hay respeto, no hay sensibilidad y no se respetan las creencias o experiencias ajenas. Hay un tema que respecto a esto de digamos, el daño que se hacen unas personas a otras, ¿no? El sufrimiento que se infligen unos individuos a otros, se habla mucho del karma, ¿no? Yo he escuchado hablar mucho del karma y es un término que ahora en el tema al menos contemporáneo, moderno de psicología, se utiliza, no de psicología, sino de psicología pop, digamos, sí, ¿no? Se utiliza mucho el karma existe, ¿no? O sea, tengo mal karma, se escucha por ahí, tengo buen karma. ¿Existe realmente esta idea del karma como de que hay un equilibrio cósmico de los buenos actos y los malos actos? ¿Sabes lo que pasa en toda la nueva era y en todos los podcasts de espiritualidad, etcétera? Que todo se adultera, se tergiversa, se corrompe. Reencarnación. La gente todo el día hablando de reencarnación. Pero bueno, ¿por qué te pasas la vida hablando lo que fuiste antes de nacer, lo que pasará después de morir? Ahora es el momento. No me vengas con subterfugios ni historias de lo que fuiste o lo que serás. Vive este momento con amor, con benevolencia, con lucidez, ayudándote a ti mismo y ayudando a los demás. El karma está muy mal entendido. Se utiliza de una manera gratuita y burda, pero lo mismo la palabra mantra. Ya se ha introducido el término mantra, que es un término sagrado del hinduismo, hasta en los negocios, en los telediarios, en las charlas melifluas. Hay que tener mucho cuidado. Karma quiere decir en realidad la ley de acción y reacción. Que toda acción que ejecutas tiene una reacción, aunque no la veas. Siempre. Y aunque no la estuviera fuera esa reacción. Bueno, cuando entendí la ley de acción-reacción y a una novia que yo tenía se la explicaba. Yo, parce, pero es que si hay una acción, tiene que haber una reacción. Cuando uno entiende esas cosas, weón, cuando uno va teniendo esas cosas, mira que uno las sabía, pero no le da, pues son como ay, marica, yo entiendo eso. Pero qué chimba es el verdadero karma. Papi, si usted hace una cosa, usted sabe que algo malo le va a pasar, weón. Ya, para hablar de una piraña de siso. Como decía el controvertido maestro Gurdjieff, tú eres tu propio castigo. ¿Qué otro castigo peor puede haber? Bastante desgracia tiene uno con arrastrar sus propias deficiencias psicológicas o espirituales. No. Él está hablando, papi, Milo, ahí lo mal explicó. La gente tiene mal concepto del karma. El karma es acción-reacción en esta vida. No pongamos a hablar de la vida pasada ni la de presente. Marica, escuchen esa mierda. Escuchen esa mierda. Lo que pasará después de morir. Ahora es el momento.
No me vengas con subterfugios ni historias de lo que papi. fuiste o lo que serás. Vive este momento con amor, con benevolencia, con lucidez, ayudándote a ti mismo y ayudando a los demás. El karma está muy mal entendido. Se utiliza de una manera gratuita y burda, pero lo mismo la palabra mantra. Ya se ha introducido el término mantra, que es un término sagrado del hinduismo, hasta en los negocios, en los telediarios, en las charlas melifluas. Hay que tener mucho cuidado. Karma quiere decir en realidad la ley de acción y reacción. Que toda acción que ejecutas tiene una reacción aunque no la veas y aunque no la estuviera fuera, esa reacción está dentro de ti, como decía el controvertido maestro Gurdjieff. Escuche esa frase. Tú eres tu propio castigo. ¿Qué otro castigo puede haber? Bastante desgracia tiene uno con arrastrar sus propias deficiencias psicológicas o espirituales. Bastante desgracia tiene uno con arrastrar sus propias deficiencias psicológicas o espirituales. Y gonorrea. Parce, a veces el karma no es el castigo ni una recompensa, sino un espejo. La vida nos devuelve aquello que sembramos en silencio. No porque el universo lleve las cuentas, sino porque nuestras acciones crean caminos que tarde o temprano volveremos a recorrer. El karma, en el fondo, es la huella que dejamos en vez y a la vez el rastro que nos sigue. Oh. Mucha fuerza, me dice Foenis, mucha fuerza y mucho amor para los que están pasando por momentos turbios en el hogar. Sé que no soy el único, Foenis. Dios me lo bendiga. Acción, llego bailando con Transformers. Reacción, enamorado y amando mujeres con colas Saiyajin. Muy bien entendido, mi bro. Lo estás haciendo muy bien, Simurf. Has hablado ahora de que lo importante es el presente, ¿no? Has dicho, no me hables de tu vida pasada, de en qué te crees que te vas a... René, sí, no, miramos tan lejos que no vemos lo que está al lado, ni lo apreciamos. Últimamente me han llamado para hacer documentales de vida después de la vida, para explicar mis experiencias cuando estuve un mes en coma. Me han llamado para siempre hablar de vidas pasadas y futuras, pero si a mí lo que me interesa es la vida del momento. Yo no tengo interés, René, en saber si tú y yo nos conocimos hace 500 años o si nos vamos a ver 500 años después. Yo lo que quiero es verte ahora, sentirte, amistar contigo ahora, quererte ahora, no estar perdido, además, en cosas que es muy fácil hablar, porque todo lo que no tiene demostración evidente es facilísimo hablar. Lo difícil es hablar de lo que realmente es. Entiendo perfectamente lo que comentas y estoy profundamente de acuerdo. Huevón. Qué bacán. Pero claro, yo siempre pienso que si las ECMs, ¿no? Y el tema de la vida después de la vida o la reencarnación o dónde estuvimos antes de nacer en esta vida, creo que suscita tanto interés por dos cosas, lo estoy pensando ahora, por la desesperación de la gente en esta propia vida, de no entender hacia dónde van y cómo arreglar lo que sea que no funciona. Sí, y yo creo que también es un síntoma de cuando hemos perdido, ¿no? Cuando la gente pierde a un hijo, o a un padre, o a un amigo en un accidente, que esa persona se desaparece del presente. Y Simur, ¿Qué año me hace esperar 5 segunditos? Porque quieres todo ya así. Es más, a mí me gusta, usted no ha notado que a mí me gusta ver las publicidades de YouTube. Papi, tranqui. Estar. Hijo de puta. La mayoría de las personas no tienen esa capacidad de seguir su vida y entender esa realidad. Entonces, ¿qué les dirías tú desde tu experiencia, ¿no? ¿Cómo puede una persona realmente dejar de pensar en el más allá y en lo que hubo antes en lo que respecta a estos temas de pérdida y desesperación? Diría antes que nada, cuando un ser muere, hay que integrarlo en uno. Mi hermano murió
mi hermano Miguel Ángel, el otro sigue vivo, Pedro. Y yo cuando murió dije, hasta ahora éramos 2 cuerpos con 2 espíritus cada uno, el suyo. Ahora somos un cuerpo, el mío, y un solo espíritu. Integrar, saber soltar, saber humildemente aceptar la dinámica de la vida, que nada más empezar a vivir, ya empezamos a morir, pero no nos lo enseñan. Y todos los grandes sabios, todos de todas las tradiciones nos dicen, hay que superar el apego a la vida y el apego a la muerte. Tan malo es aferrarse a la vida, siempre, siempre, siempre. Ese es el ego. Como tan malo es el querer provocar la muerte. No. La vida viene, sí, Mateo, que hijo de puta, la muerte viejo, viene. bro. Y hay que saber asumirlo y penetrarlo. Y que todos estamos aquí de alguna manera como paseantes y que este paseo, este viaje acaba unas veces antes, otras después. Perder un ser querido es terrible, sea más que un todos los seres que familiar, están un cercanos a amigo, mí. un animal doméstico. Pero ahí es donde hay que demostrar el acepto, rendir nuestro ego. Pero el ego no se rinde, quiere más de lo mismo. Se te ha dado la oportunidad de disfrutar de esa criatura un número de años. Estate muy agradecido, ha sido tu coincidente vital, agradécelo. Yo nunca hubiera querido nacer. Ya se lo dije a mi padre a los 6 años de vida. ¿En serio? Sí, lo explico en mis memorias. Le dije, papá, yo no voy a tener nunca hijos. Me dijo, ¿y si yo hubiera pensado como tú? Y le dije, estaría en otro lugar seguramente mejor, fundido con el ser, con el universo. Y le dije, y lo único que quiero es encontrar el hijo del espíritu. Yo no quiero el hijo de la carne. Y es lo que he buscado toda mi vida, el hijo del espíritu. Y agradecido de las criaturas que han ido pasando por mi vida. ¿Qué es el hijo del espíritu? Es el poder encontrar ese ser, como queramos llamarle, o ese testigo interior, o ese todo vacío, para no perdernos en conceptos y palabras, que es el que siempre ha sido, lo que decían los grandes. No, sí, Mur, pero no siempre, amor. Yo también puedo educar, yo también puedo enseñar, no siempre tenemos que llevar a la gente por el camino del mal. Podemos ser varias cosas. ¿Qué señor podcast, weón? Nos estamos tirando, ya casi faltan 20 minuticos para que nos vamos perros criosos. El que soy. ¿Qué quiere decir? ¿Verdad, Cris? Que no soy esto ni aquello, que no soy este. Soy el que soy, el ser, el todo, la unidad, yoga, en lo que llevo toda mi vida, unión, religión, religare, volver a unirte con el gran ser, el cosmos, la naturaleza, Dios. ¿Dirías que para poder amar de verdad debemos de estar dispuestos a perder lo que tanto amamos? Bueno, es que si no hay lugar para que renazca otro modo de ser, de sentir, de vivir y de amar, ¿qué podemos hacer? Estamos tan atiborrados de deseos, de anhelos. Me acordé de una frase que decía, ¿qué estás dispuesto a perder para obtener lo que quieres? De miedos, de experiencias, que si no somos capaces de arrojar todo eso fuera de nosotros, ¿cómo podemos escuchar nuestra real voz interior?
Hay tal charloteo en la mente, tal parloteo, tanto ruido, deseos, odios, afán de poder, dependencias, frustración amarga, sentimiento de soledad, agujeros psíquicos. Es tal el caos que hay, tal el huracán de contradicciones, de ambivalencias, que no podemos escuchar la voz de nuestro ser más profundo. Y por otro lado nos da terror la soledad, nos da terror estar con nosotros mismos, nos aburrimos, nos desconsolamos. Tenemos siempre que estar en el opio de todo lo exterior. Te preguntas dónde está el sol y resulta que te pones de espaldas a él. Cada día más frustración, porque todo lo que no podemos conseguir nos gusta, frustración. Cada día más exacerbado sentimiento de soledad. Cada día más miedo, más ansiedad, más fatiga psíquica crónica, más cansancio vital, descontento, desfallecimiento, amargura, rutina insoportable. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? Dejándonos siempre engañar por el más de lo mismo, dejándonos engañar por ídolos e íconos que no nos dan ningún placebo, ni siquiera placebo, que ya sería algo, no nos dan nada, ni placebo, ni eso. Y después de toda una vida ganando y perdiendo en ciertos aspectos, ¿qué has aprendido sobre el amor que no supieses al principio de tu vida? En una ocasión, un gran amigo mío, escritor, años antes de que muriera el gran dramaturgo Jacinto Benavente, fue a verle y Benavente le dijo: todo es fluir, todo es partir. Se muere tantas veces en la vida que lo de menos es morir. Wow. Uno ha muerto ya tantas veces. Qué hijo de puta, mano. Yegua, es como la frase: quema todos los barcos. Hey, yo la leí ayer. Qué chimba de frase. Que quiere decir que cuando uno se compromete con algo, no deja una salida fácil para retroceder. Es tomar una decisión de tanta convicción que ya no se puede mirar atrás, porque sabes que avanzar es la única opción. Oh, papi. Que lo de menos es morir. Pero por lo menos hemos muerto en tantas veces haber mirado es morir, bueno, cara a cara al amor verdadero, amor, dividamos la palabra, amor sin muerte. El que verdaderamente ama nunca muere. Pero no estamos hablando del amor pasional. El amor pasional es otra droga, es un narcótico. Tú crees que amas a una mujer, no la amas a ella. Lo que amas es las sensaciones agradables, alteraciones gratas que te producen tu sistema nervioso. ¡Bof! Mañana deja de producírtelas. ¡Bof! Ya no la quieres. Como entró en tu vida, la abandonas. Hay otro tipo, otra dimensión de amor que no podemos ni comprender, porque el mismo psiquiatra Jung dijo: ni siquiera sabemos lo que es querer. Siempre queremos desde la mente egocéntrica, adictiva, aversiva y conflictiva. Desde esa mente no puede haber amor. Hay que desnudarse de todo. Con lo que hay que liberarse de todas nuestras actitudes egocéntricas para que la llama del verdadero amor florezca. Pero el gran místico sufí Rumi dijo: cuando voy a escribir sobre el amor, se rompe la mina de mi lápiz, dando a entender que hablar sobre el amor, escribir sobre el amor, es inútil. Pero
a mis 82 años, lo único que siento es no haber dedicado toda mi vida a amar más. Lo digo en mis memorias, estar más con los seres queridos, acariciar más a mi gato, estar más en mi santuario interior. He escrito tanto que si hubiera dedicado todas esas horas de escribir y de difundir, Amar. si lo hubiera dedicado a mi búsqueda interior, yo sería un Jivamukta, que es un liberado viviente. Y así sigo en el camino lentamente. Se escucha sabe el poder que Qué bueno, tiene la mente. pero me imagino, mano. obviamente Escucha esto ya sabe lo que habrás es una pensado, pero eminencia, es mano. un gesto y un despliegue de amor muy bonito y entrañable por tu parte, el hecho de que todo ese tiempo que podrías haber dedicado a amar más, también lo has dedicado a expandir ese amor y enseñar a otras personas a amar mejor o de manera más presente. Sobre todo a procurar enseñanzas, medicamentos que nos ayuden a interiormente mutarnos, Acariciar más a cambiarnos, mi para que nutria. pueda florecer lo mejor de nosotros mismos. Qué bueno. Pero fíjate, te confieso algo que me pasó hace 2 o 3 meses. Estaba meditando en una de las salas del centro de yoga que fundamos la profesora de yoga Almudena y yo en el 1971 y donde llevo 55 años. Estaba meditando y al salir de la meditación, una voz interior, espontánea, que yo no controlaba, dijo dirigiéndose al centro de yoga: ¿cuánto te he dado, pero cuánto me has quitado? ¿Cuánto te he dado, pero cuánto me has quitado? Porque te apasionas por tu profesión, pero mucha energía que pones ahí la restas a otras cosas también. Como te digo, a acariciar a mi gato, que ha sido mi gran maestro. ¿Dirías que esa voz interior eras tú o era otra cosa? Era otra cosa. Viene de otro lado. No viene de la mente ordinaria. Viene de lo que yo llamaría el testigo. El que está más atrás de la mente egocéntrica. ¿Qué es la meditación? El arte de parar. ¿Para qué? Alguien de ustedes del chat para medita. ser. Para visitar nuestro hogar interior. Para conectar con el lado más hondo y genuino y menos contaminado de nosotros mismos. ¿Puede encontrarse uno a sí mismo a través de la mirada de otra persona? Puede encontrarse uno en la otra persona y en sí mismo. Hay un adagio sufí que dice: tanto me acerqué a ti ¿Y qué tal, Sac? que ¿Cómo me te fue? alejé de mí, pero tanto me acerqué a mí que me vi en ti. Wow. La mirada es energía. La mirada es muy importante. Hay maestros de yoga que dicen que inician a los demás no a través de palabras ni de conceptos, a través de la mirada. Qué bueno eso. ¿Es la vida un regalo o un castigo? Según lo tomas, puedes convertir la vida en un veneno para ti y para los demás. Puedes convertir la vida en un néctar para ti y para los demás. Siempre les digo a los alumnos: vuestra mente puede ser un vergel o un estercolero. Depende también de uno. Qué buena respuesta. Es indudable que hay maldad en la mente humana. Hay maldad, pero tenemos que ser alquimistas, que seamos capaces de transformar
los metales de baja calidad en metales preciosos. O sea, las cualidades, las emociones de baja calidad en emociones preciosas que sean un puente seguro y fructífero para relacionarnos con las otras criaturas. Buenísimo. Perdona por volver a interrumpirte, pero creo que se te ha olvidado que hay hasta un 40% de descuento ahora mismo en zenlabs.com. No te voy a molestar más, pero que sepas que es ahora o nunca, porque el resto del año no hay descuentos. Entra en zenlabs.com y aprovecha el Black Friday. Nos lo jalamos 2 horas y media, parceros. Mes gratis de canciones sin parar. Ay, gonorrea. Eso hay que dejarlo ahí guardadito. ¿Qué descubres cuando dejas de huir del miedo y lo enfrentas? Que el miedo es como un pasillo oscuro. Cuando éramos niños, estábamos aterrados cuando había que pasar por un pasillo oscuro, pero si pasábamos, atravesábamos el miedo. Pues muchas veces el miedo hay que atravesarlo. Y el miedo tiene un gran valor cuando es miedo real para protegernos. Tú y yo no estaríamos ahora charlando si no hubiéramos tenido miedo, nos hubiéramos despeñado, nos hubiéramos quemado, a saber. El miedo nos ha protegido. Pero el miedo tiene un lado perverso, cuando es miedo imaginario o miedo aprendido. Como heredado, ¿no? Digamos. Sí. Nuestras experiencias pasadas, cuando han sido traumáticas, crean miedo, es un miedo autodefensivo, pero ya no es real. Es como si vamos tú y yo caminando por el campo, tropezamos con una cuerda, creemos que es una serpiente venenosa y salimos corriendo. Pero también puede darse el caso contrario. Tropezamos con una serpiente venenosa, creemos que es una cuerda y nos quedamos ahí y nos mata. El miedo hay que saber utilizar. Pero bonito es de cara. energía. Pero lo que hay es que transformar, convertir el veneno en care néctar. bonito o pipi chiquito y bueno. Cuando incluso tenemos desesperación, no te quedes parado. Esa desesperación, métela en algún sitio. Corre, abraza, haz yoga, haz respiraciones, lee un poema, escucha música. No te quedes acorralado por la desesperación. Tómala como un trampolín para saltar más allá. Espectacular. Bueno, yo he sobrevivido a base de eso. Quiero decir, yo de pequeño y en mi adolescencia me encontraba mal internamente y tenía dos opciones: o encontrarme mal y no hacer nada, o intentar derivar toda esa energía hacia algo. Y por eso tengo tantos intereses y he hecho tantas cosas, precisamente por eso, porque sentía un malestar tan profundo y una incomodidad interna y un desasosiego, que por suerte tuve la habilidad, pues me gustaba pintar, tuve mis grupos de música, me montaba proyectos, estudié, viajé, y me acuerdo, o sea, sin eso no sé qué hubiese sido de mí, pero no estaría pues entonces tú y yo somos hermanos espirituales. Es que si vamos a meterlo, hoy tiene que ser vaya y venga, eso dar y recibir, eso que solo dar, no. Ansiedad, crisis de ansiedad pánica, depresión, nerviosismo. Mi madre decía siempre: eres un insatisfecho, incorregible, insatisfacción, todo. Pero eso me llevó a investigar en psicología, en mística, en el yoga, en la India, un largo etcétera. ¿Qué es ese sentimiento? Es al final vacío, es insatisfacción profunda, es la fiebre del alma. Pero esa fiebre del alma te puede destruir o te puede construir. Yo siempre digo que si yo no hubiera encontrado el yoga y las técnicas de autorrealización, hubiera acabado en un hospital psiquiátrico. Esa insatisfacción, ese querer saber, ese no rendirte
ante el muro de lo desconocido y de lo inconocible. ¿Qué hago aquí? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Y tantas preguntas. Qué bueno que lo comentes, porque hace poco en la charla esta que te comenté trataba de identidad y yo empezaba hablando de mi propia experiencia, ¿no? De cómo yo tuve una interacción con una niña en la guardería cuando yo tenía 2 años, en la que la niña me preguntó si me había dado cuenta de que el día de hoy era igual que ayer y que mañana probablemente sería igual que hoy. Y yo tengo ese recuerdo y a partir de ahí me tuve que preguntar ¿quién soy? Porque todos los días parecen iguales y todos los niños parecemos iguales. Entonces, ¿qué me diferencia a mí de todos esos niños? Exacto. Pues esas preguntas, si pasan del plano de atormentarnos al plano transformativo, son muy importantes, porque de alguna manera son impulsos para seguir creciendo y seguir desarrollándonos. Una niña a los 2 años la pone tan difícil, mucha malparita, mano. ¿Qué es un buscador espiritual? Un buscador espiritual es el que busca. Es como un buscador de oro, pero aquí buscamos otro oro mucho más elevado. El oro de la última verdad, el oro de la última realidad. Pero somos buscadores y está en la esencia de un buscador buscar. Igual que digo en mi novela El Fakir, soy un aprendiz y el deber de todo aprendiz es seguir aprendiendo. Y estaremos en el lecho de muerte, si es que nos es dado morir ahí, y seguiremos preguntándonos. ¿Qué nace? Y ahora yo te pregunto, Hernán, ¿qué nace? ¿Qué muere? No, lo mato. Es una buena pregunta, muy buena pregunta. No sabría ni responderla. Y si te pregunto otra, como me diste al principio licencia para preguntar. Claro que sí, por supuesto. ¿A dónde vamos? No solo de dónde venimos, ¿a dónde vamos? ¡Ah! No me la toques. Yo creo que, o sea, bueno, yo no lo sé, obviamente, ¿no? Exactamente, pero creo que, o sea, yo siempre he tenido la sensación de que mi casa no está aquí. Y mi primer libro trata de eso, de no poder encontrar mi casa. Y casa, me refiero a algo más allá del lugar físico, ¿no? Sí. Pero yo cuando me hago esa pregunta de hacia dónde vamos, no sé si es que creo o lo sé, pero me gustaría volver a casa, es la sensación que tengo. ¿Tú qué opinas? Ha dejado en nosotros el lugar en el que estuvimos, lugar entre comillas. Ha dejado en nosotros un vestigio, una nostalgia. E igual que aquellos que partieron de su patria, muy niños, aspiran a volver algún día a su patria, los que tenemos este eco de infinitud, aspiramos un día a volver allí de donde no sabemos por qué o nos echaron o nos fuimos. Y eso es la nostalgia del ser. Le llamo así, la nostalgia del ser, que es la más poderosa. Porque puedes tener nostalgia de tus padres, de tu novia, de tus amigos, pero la nostalgia más vigorosa es la nostalgia del ser. He sido desterrado, se me ha echado de un lugar. ¿Verdad, Tamarlor? Y hay algo en mí que quiere volver a ese lugar. Y nos pasamos la vida explorando la manera de volver a ese lugar. Qué bonito, cómo te agradezco esto, porque la verdad que nunca había hablado con alguien que lo hubiese puesto... O sea, sé que hablamos de lo mismo. Y es algo que, bueno, lo he hablado con mi mejor amigo y con quizá algunas personas por encima, ¿no? Siempre hay personas que pueden tener una sensación de nostalgia que va más allá de una nostalgia que puedes explicar, como tú has dicho, de volver a casa de tus padres, ¿no? O volver a un país en el que fuiste feliz, o volver a un momento incluso. Mucha gente habla de, me acuerdo cuando mi abuela me hacía un bocadillo y pasábamos la tarde. Existe esa nostalgia, pero esa nostalgia abstracta de volver a un sitio que no sabes exactamente cuál es, ni si existe, y que no es un sitio, no es un lugar concreto,
pero que lo que dices tú, hay como una semilla dentro, hay como un eco de finitud, has dicho, ¿cómo lo has dicho? La nostalgia del ser, un eco de infinitud, un vestigio que está en nosotros y que nos impulsa a querer volver al origen. Las verdaderas religiones, todas, es querer volver al origen. Totalmente. Me gustaría terminar esta charla, que podría estar hablando contigo durante horas, honestamente me lo estoy disfrutando mucho, pero me gustaría terminar con... Exacto, me gustaría preguntarte, que, teniendo en cuenta la importancia de vivir el presente, ¿hay algún recuerdo que haya tenido tanta belleza en tu vida que a lo largo de los distintos presentes del resto de tu vida lo hayas rememorado asiduamente? Siempre está incorporada a mí mi primera gurú, que fue mi madre, María del Mar, una mujer muy adelantada a su época, que desarrolló en mí el interés por la literatura, por el arte, por visitar países lejanos, por Buda, por las auténticas tradiciones espirituales, por el yoga. Me lo dio todo. Y ella siempre está absolutamente presente y además es la única persona, René, que he conocido en este mundo, la única que de verdad no tenía miedo a la muerte. Gol, ¿cómo estás? Todas las personas que he conocido son, como decía Buda, temerosas de la muerte. Buda decía, hasta el más intrépido tiembla ante la muerte. Solo una persona he conocido que nunca jamás tembló ante la muerte, que fue mi madre. Murió de cáncer con 52 años, un año agonizando. Y me sentaba en su lecho y le preguntaba, mamá, ¿tienes miedo a la muerte? Siempre dijo no. Y sé que era verdad. Y entonces todo lo callamos una hora filosofando siempre está presente. Entonces vamos a dar perros curiosos de acá, muchachos. De sus besos, sus abrazos, las charlas de madrugada con ella hasta altas horas de la madrugada. Poesía, me enseñó a escribir. Es un hater que me conseguí. Entonces mi verdadera gurú, la primera y la única, fue mi madre. This game, you're not ready for it. Y muchos años después llegó otro gran maestro. Se llamaba Emil, mi gato. 11 años conmigo. Me enseñó todo. Premio. Y yo pensaba y pensar que he recorrido los Himalayas, que he estado a punto de morir en India muchas veces, que estaba buscando un maestro. Y lo tengo aquí, maestro de paciencia, de amor, nunca me juzgó. A ellos le falta una bandilla que lo embauque, no tenía ego. He estado buscando maestros por todas partes y luego lo tenía en casa. Una mujer de alto costo, no de alto valor. Cuando me desahuciaron, me dieron 4 horas. Pero de la barra, de 80 pesos. Y entonces Luisa, mi mujer, pensó, como Ramiro seguramente no va a volver a casa, voy a rescatar a Emil, que es muy maltratado por un perverso dueño que tenía, y lo trajo a casa. Cierto. Y cuando yo volví, contra todo pronóstico, 2 meses en el hospital, único país para las Islas Maldivas, y volví a casa. Pagarse un año completo por Europa. A un ser maravilloso y un flechazo de amor, que era mi gato, Emil. Y fíjate, escribí un libro con tanto amor sobre el que se llama, te lo podía haber traído, ya te lo daré, lo que me enseñó mi gato Emil, que es el más vendido de la editorial desde hace varios años. ¿Serio? Porque está escrito con amor, entrega, humildad y dedicación. Qué bueno. Y me enseñó mucho. Sí, señor, ya probó de todo. Señor, probó Tarabelo. Y yo lamentablemente sigo. Para no hablar de esa manera, para no hacer tan
tan teso en la vida, tiene que haber probado de todo. El marica probó Travelo, para adelante, para atrás, para 69 boca verga, toda tu gato, de verdad, que me lo quiero leer porque aparte me resulta curioso cómo las cosas hechas con amor, desde el amor y desde la humildad, siempre acaban triunfando, ya no en los términos en los que consideramos triunfar, sino que son las cosas que más acaban inspirando, calando en los corazones de la gente, y por lo que veo, es un ejemplo de ello, ¿no? Yo me he quedado verdaderamente perplejo. Yo con todo amor, fue una ofrenda a él, escribí este libro, lo que me enseñó mi gato Emina. Pero lo que nunca podía pensar es que tuviera tal éxito, que hubiera tantas personas que aman el Travelo para los gatos. Yo creo que yo cuando como a Travelo me ilumino, ese Travelo asustado, yo iluminado así. Y te vuelvo un ser superior, gonorrea. Aún voy en el proceso. Igual la buena gonorrea, en contraparte, hay personas muy malévolas que les maltratan. No te puedes imaginar. Muchachos, vamos a ver Perros Criollos, el último capítulo, con mucho remordimiento. Yo soy muy fan. Que se han maltratado. Y los que no son fan, quiero que se queden y me digan por qué es lo que no les gusta. Que los gatos negros traen mala suerte. Yo me joderé con el cucho abajo de Maracaibo Show. Así es el ser humano. Pero ¿sabes lo que sucede? Insisto, que es que hay seres humanos que parecen tales, pero no lo son. Consejo, aléjate de esa gentuza todo lo que puedas. Si entras en su campo de acción, estás perdido. Hay mucha más gente buena que mala, pero los malos se organizan mejor. ¿Qué te parece eso? Me parece aterrador e interesante a partes igual. Oye, por eso que a ti es que no es humor de sábado felices, no, muchachos, están equivocados. Están equivocados. El canal se llama Todos somos dominados, controlados y sometidos y dirigidos y gobernados por un grupo de individuos faltos de moral. Y ya tengo también el podcast para que vamos a reaccionar la otra semana, muchachos. Y sobre la psicología de J Balvin. Eso sí que es aterrador. ¿Qué podemos hacer ahí? Encontrar que lo tuvo todo, huevón, y que su mente le falló. Y no ser tan bobos de ponernos en manos. Qué chimba, que es igual cuando venga me invita a la isla. La isla no, a Luna Lunera. Allá hay chimba de rematadero y no se volvió amigo de las putitas y allá le empezamos a hablar. Yo soy amigo de muchas, yo conocí a muchas novias de Luna Lunera, ¿le parece? Lo que decía Jesús. Ciegos. Y al antro, yo lo llevo a escuchar los chimbas. Y todos al precipicio. Totalmente. Ramiro, o sea, no tengo palabras para describir esta charla, me ha encantado. Agradezco muchísimo toda tu sabiduría y toda tu cercanía y todo tu cariño, de verdad. Yo tenía muchas ganas de conocerte, te había investigado un poco por redes, me alegro mucho estar contigo y te voy a decir la única condición que pongo cuando veo un podcast. No, la cuesta dormir unos días y que tiene que ver en semana, un miércoles. ¿Sabes por qué? Porque en el primero se profundiza en parte, pero luego ya los dos yoes se funden en un yo y es donde se obtiene la verdadera profundización. Así que estoy a tu disposición. Fantástico, me parece, porque ya lo había pensado como a mitad de podcast. Dije, estoy intentando estar en